Bien, continuamos. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, Gracias. profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos. Vemos ahora la parte de la normativa internacional. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta que nos aplica el ordenamiento internacional, es decir, el conjunto de leyes que regula el comercio exterior y que son supranacionales. A nivel internacional, en muchos de los países indican que la norma, bueno, ahora me va a comentar un poco Nito, que la norma nacional, en nuestro caso la Constitución Política del Estado de Bolivia, está por encima de la norma internacional en muchos de los estados. Pero si analizamos el contexto del derecho internacional público, tenemos que darnos cuenta que si bien tenemos normativa interna, que en nuestro caso en Bolivia, como les digo, es la Constitución Política del Estado, y que lo ponen por encima de los tratados y convenios internacionales, para mí está mal, ¿sí? Por eso se llama normativa supranacional, porque tenemos que regular, en el caso de convenio internacional, la normativa internacional de una transacción, de una negociación internacional, justamente en el intercambio de compra-venta internacional, importación o exportación. Esa es la consulta que hicieron respecto a el contrato de compra-venta internacional, que en realidad para poder utilizar también la normativa internacional, uno de los países tiene que estar dentro del convenio de los contratos de compra-venta internacional. Yo les comentaba que Bolivia no está dentro del convenio de contratos de compra-venta internacional, pero si hay un país con el que hacemos una negociación o una importación o exportación y ellos están dentro, absolutamente eso entra en una normativa supranacional, ¿sí? Y nos pueden procesar en el aspecto internacional, obviamente dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y la única forma de defendernos relativo a las importaciones es el contrato de compra-venta internacional. Caso contrario, no tenemos documentación como para poder respaldar a nivel internacional un litigio internacional, ¿sí? Entonces, a ver, Nito, ¿nos puedes comentar un poco? En Bolivia, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, según juristas, está por encima de la norma supranacional. A mi parecer no, porque yo algún momento, en alguna discusión que se ha tenido o en algún problema directo de aduana con los importadores, ellos siempre mencionan la norma internacional. Y a la aduana le han ganado muchos importadores justamente por utilizar esta norma internacional. ¿Qué me dices, Nito, al respecto? Mirá, en cuanto a lo que hace la Dirección General de Aduana, acá en el caso de Argentina, en ningún momento exige el contrato de venta internacional, salvo en aquellas mercaderías que van a ser por ahí a realizar algún tipo de perfeccionamiento en el exterior, y lo que le exige la aduana para que esta mercadería pueda salir del país, si entre ambos, es decir, importador-exportador, existe en el medio, por decir, un contrato elaborado, generado y firmado por ambos, para que eso le seguridad de que se va a cumplir todas las normas y requisitos que exige la aduana. Ahí sí, en ese caso, la aduana le exige el famoso contrato de compra-venta internacional. Generalmente, existe un contrato de compra-venta internacional común entre importador y exportador, en operaciones normales no lo exige. Sí lo exige, vuelvo a decir,
cuando la mercadería tiene que realizar algún tipo de perfeccionamiento industrial, algún tipo de agregado, para ver, para corroborar de que el proveedor del exterior no le va a hacer ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque eso está normado dentro del contrato. Hola, hola, estamos ahí. Operaciones, Ya. digamos, comunes y corrientes, no le exige. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se importa es para comercializar en el mercado interno o por ahí traer un bien de capital, nada más. Pero sí, cuando se habla de mercadería que es de mucha cantidad de dinero, de mucho valor de la mercadería, y por ahí se quieren asegurar de que si yo estoy comprando una maquinaria, por decirte, que me salga 10 millones de dólares, obviamente que yo voy a necesitar de que si alguna falla técnica sufre esa mercadería, yo tengo que tener un respaldo para hacer algún tipo de devolución o algún tipo de perfeccionamiento en esa máquina. No puedo importarla así nomás y no tener la certeza de que esa máquina cuando llegue acá me va a funcionar bien. Entonces, por las dudas, celebran el famoso contrato de venta internacional. Y si ocurre eso, esa situación, ahí sí la aduana le pide, porque si no lo tiene el contrato, lamentablemente no lo puede hacer. Muy bien, Nito. Algo simple. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el ordenamiento jurídico interno dice que la constitución política del Estado, es decir, la norma nacional, está por encima de la norma supranacional. En Argentina, ¿cómo se ve eso? Prácticamente lo mismo, Víctor. Todo, digamos, cuando hay que realizar algún tipo de cambio o cuando la aduana considera de que es necesario realizar algún tipo de pasar, por decir así, por arriba de las normas internacionales, la aduana tiene otro tipo de interpretación, automáticamente ellos lo generan bajo, digamos, una manera de decir, bajo su total responsabilidad. Ya. Pero en caso de jurisprudencia, tú has visto en algún momento, como yo mencionaba aquí en Bolivia, digamos, la aduana me dice algo, pero yo utilizo con mi abogado la normativa internacional, supranacional y obviamente ponte en el caso de valoración, que están pidiendo documentación que no corresponde de acuerdo al artículo 7 de la Organización Mundial de Comercio y ganamos en un litigio internacional. Entonces, creo que la normativa internacional está por encima de la misma Constitución porque estamos con acuerdos internacionales, estamos con convenios y estamos dentro de los organismos internacionales y estamos avalando que ellos nos den la normativa internacional, a mi parecer, creo yo. ¿Cuál es tu opinión? No, está bien, estoy totalmente de acuerdo de que seguramente va a suceder eso porque justamente Argentina adhiere a ese artículo, que es el artículo 7º del GATT, justamente con el tema de las normas de valoración en aduana, ¿sí? En donde seguramente en algún momento si se plantea esa situación, seguramente va a tomar más relevancia el acuerdo con el que está Argentina adherido a ese convenio internacional. Pero Excelente. acá personalmente, acá en forma puntual sobre la aduana de Tucumán, yo te puedo decir de que no sucedió nunca. Eso no quiere decir que a nivel país haya sucedido en algún lado o que se ha dado esa situación o esa circunstancia que vos lo planteas. Excelente, Nito. Pero de todos modos, si hablamos a nivel internacional y obviamente dentro de los acuerdos y convenios que tenemos, eh, que quede un poco claro, creo yo, y eso les digo a mis alumnos, y creo que es a nivel Argentina, a nivel, porque estamos dentro del Mercosur y los bloques comerciales, estamos dentro de Latinoamérica en la Asociación Latinoamericana de Integración, entonces deberíamos obrar de la misma forma. A lo que me voy, si bien las aduanas internas de cada país obviamente tienen normativa fuera de la ley, el reglamento y sus procedimientos, cuando hay algo que está fuera, es decir, que la aduana está haciendo algo que está fuera de la norma internacional, creo que ustedes como profesionales
y las personas que están dentro del comercio internacional tienen que defender su posición en cuestión de valor. Es decir, si yo he comprado esa mercadería y realmente es el precio que he pagado, tengo que defenderlo. No es porque me diga la aduana interna de mi país, me diga, no, te voy a ajustar porque yo lo veo conveniente. Eh, entonces, ¿para qué estamos dentro del comercio exterior o comercio internacional? Para decir, a ver, está bien, yo voy a apoyar lo que dice la aduana, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no organismos, porque la normativa internacional dentro del Mercosur, dentro de la Comunidad Andina y dentro de la Organización Mundial del Comercio me dice esto. Usted no me puede subir el valor, más bien usted tiene que demostrarme como aduana que mis precios no son reales, ¿no? Que es viceversa a lo que hace la aduana. Nosotros o los importadores tienen que demostrarle a la aduana que los precios son reales. No tenemos un tipo de jurisprudencia diferente a nivel internacional, pero a lo que me voy, que como profesionales y conociendo la normativa internacional, tenemos que defender con esa normativa que nos están dando, nos está facilitando estos organismos internacionales, porque cada país utiliza esas normas para cada una de sus normas internas. La Ley General de Aduanas, el reglamento a la Ley General de Aduanas, no es más que otra cosa que la misma normativa internacional expuesta por la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, pero habituada a nuestro país, ¿sí? A nuestros procedimientos, a nuestra operativa. Y lo que les decía, ¿no? Bolivia no tiene salida al mar, es por eso que no vamos a ver ningún documento que nos diga dentro de la ley y el reglamento en el puerto de, porque no tenemos puerto, ¿sí? Pero sí Argentina tiene puertos, entonces se amplía un poco más la normativa relacionada a la operativa aduanera dentro de Argentina. Entonces, eso para que lo podamos entender un poco o podamos también sacar criterios, ustedes también tienen la decisión de pensar cuál sería la vía en caso de tener alguna dificultad, obviamente internacional, y obviamente si vamos a querer hacer, si vamos a querer entrar a un litigio internacional, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tener la documentación legal internacional para que podamos hacer nuestro reclamo. Y uno de esos grandes documentos de los que hemos mencionado es el contrato de compra-venta internacional. Bien, continuamos. La Organización Mundial del Comercio es la principal organización internacional que se ocupa... Nito. Perdón, Víctor, disculpa. Sí, un poco para redondear la idea, acá cuando ocurre esos tipos, por ejemplo, cuando la aduana duda, en casos, duda de valor de mercadería, obviamente que ellos se basan en la norma del acuerdo séptimo del GATT para hacer los famosos ajustes de valor de la mercadería. Y que como bien dice, obviamente de que eso ya comienza a entrar en una etapa en litigio entre el importador, exportador y la aduana. ¿Qué es lo que dice la aduana y qué es lo que realmente realizó el importador, el comprador de la mercadería? En donde la aduana puede decir que me observa un valor de una determinada mercadería, pero el importador tiene todos los elementos probatorios para demostrarle a la aduana que es el valor correcto con que él realizó esa transacción internacional. Acá, en ese caso, no le está exigiendo el contrato de compra-venta internacional, sino que acá, por ejemplo, el elemento más que tiene mayor validez es el instrumento de pago que realiza ese importador-exportador, porque es el momento que hace el giro de divisa al exterior y ese elemento, un crédito documentario o lo que fuese, se lo demuestra, se lo presenta a la aduana que realmente ese fue el giro de divisa que hizo al exterior, justamente que es en concordancia con la factura comercial. Exactamente. Generalmente en Bolivia igual se pide la transferencia bancaria o el SWIFT bancario. Pero yo les comento algo rapidito, sí. Luego lo vamos a ver cuando hablemos de comercio exterior y la parte de valoración, pero yo les comento de que la validez del SWIFT bancario o la transferencia bancaria puede o no que sea la correcta. ¿Por qué?
porque si tú tienes una factura y los chinos, por ejemplo, tú compras de China a $50,000, pero le dices al chinito que te ponga una factura de $20,000, el chinito te lo hace, ¿no? Y de paso te pasa la factura para que vos hagas la modificación, con sellos, firmas y todo. En tu primera transferencia, depositas los $20,000, pero ese no es para mí, como técnico que he sido de la aduana, para mí no es un respaldo suficiente. ¿Por qué? Porque me estás presentando un switch bancario que puede ser el primer adelanto a una mercancía que puede valer más de $50,000 o $100,000, ¿no? Pero obviamente hay que analizar, hay que ver, tal vez ustedes tienen más facilidad, como la aduana de Colombia, que es la DIAN, que maneja estados financieros también, es decir, maneja impuestos nacionales, y tiene más facilidad de poder hacer las revisiones de las transferencias bancarias que han hecho los importadores, ¿no? En el caso de Bolivia, lamentablemente no. La aduana, para tener información de estados financieros, tiene que hacer una fiscalización posterior y solicitar a impuestos nacionales que le pase toda esa información. Entonces estamos hablando de medio a un año de trámite para poder hacer una fiscalización en cuestión de revisar y verificar las transacciones financieras que se ha hecho, ¿no? Entonces, para mí es subjetible, digamos, el switch bancario o la transferencia bancaria para poder determinar ese momento, ¿no? Pero bueno, eso ya en la operativa se va viendo a nivel internacional. Solamente les comentaba esto porque he estado dentro de la aduana y obviamente he tenido ese tipo de inconvenientes, he visto facturas que venían directamente de China. Les he dicho, pásenme un reemplazo, un respaldo, y me pasaron en Excel, me pasaron la factura donde yo podía modificar a lo que yo quiera, el precio que yo quiera, con firmas y sellos de los chinos. ¿Sí? Era imprimirlo a colores y listo, ¿no? Y ponía yo el precio que quería. A eso me voy, ¿no? Hablamos de su facturación y acá la aduana argentina tiene antecedente de valor de mercaderías ingresadas por todas las aduanas. Sí, eso Y es a veces, importante. Claro, por eso se basa el valor la aduana, para exactamente. realizar o no el ajuste. Lamentablemente, Nito, y eso para todos y en Bolivia y en todas las, como mencionaste, lamentablemente no siguen los métodos de valoración. Sabemos que son 6 métodos de valoración, ¿verdad? El método de transacción, de mercancías idénticas, similares, el valor reconstruido, deductivo, perdón, el valor reconstruido, y el último recurso. Las aduanas manejan el último recurso flexibilizando los otros métodos. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar los precios referenciales de mercancías de importación que han sido aceptados por la aduana. Pero lamentablemente tampoco estudia que esa mercancía puede ser idéntica, similar o no, o están trayendo una cierta cantidad. Se dan cuenta que es muy complejo esto de valoración, porque no me puedes igualar una mercancía si yo soy mayorista a una que es minorista. ¿Se dan cuenta? El nivel comercial. El nivel comercial, exactamente. Entonces, en cuestión de valor hay que estudiarla muy bien para poder defender también en caso de que llegue a suceder que tú estás pagando lo correcto, ¿no? Porque sabemos que aquí en Bolivia sí o sí van a pagar porque saben que están subvaluando la factura, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? No estoy generalizando para que si ven el video me estén buscando después. Bien, continuamos entonces. Su principal función de la Organización Mundial del Comercio es velar porque el comercio se realice de manera más fluida, previsible y libre posible. Y según su propia definición, los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Ahora bien, lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Si sus respectivos parlamentos han ratificado estos convenios, vuelvo a decir, la norma internacional está por encima de la constitución política del Estado en caso de Bolivia o de norma interna, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido ratificado por el Parlamento, es decir, por el gobierno en este caso. Estos acuerdos de la OMC incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual.
dentro de la OMC, como les indicaba, ¿no? Entre otras cosas, establecen los principios de la liberalización, perdón, así como las excepciones permitidas, incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. En realidad podemos hablar mucho referente a esto porque si bien, vuelvo a mencionar a Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente por el gobierno, es el que emite el arancel de importaciones de nuestro estado. Ellos son los que prevén la subida o no del gravamen arancelario, ¿sí? Y yo me doy cuenta que lamentablemente por esta subida del gravamen arancelario a ciertas mercancías que si bien producimos, pero no con la calidad necesaria y no exportamos como se debiera, ¿sí? Hace que las empresas que están importando legalmente no lo hagan tan legalmente. Y ahí viene el contrabando, ¿sí? Si me están molestando a una empresa que está pagando sus impuestos, está haciendo todo lo que pide el gobierno o la aduana nacional para poder importar y de paso te subo al 40% y de paso te pido autorizaciones previas y de paso te pido certificaciones y de paso te pido de que hagas la declaración andina del valor, etcétera, etcétera. ¿Qué prefiero? ¿Sí? Eso no lo tomen por si acaso personal. Decir, ¿qué prefiero? Hacer contrabando. ¿Sí? Hay contrabando legal y hay contrabando aquí en Bolivia de todo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, esto es lo que no quiere la Organización Mundial del Comercio. Intenta reducir los aranceles, pero bueno, lamentablemente tampoco la Organización Mundial del Comercio puede ir a imponer a los países el gravamen arancelario. ¿Sí? Eso ya depende de cada país. Por eso hemos hablado del sistema armonizado, que a sus 6 dígitos no tiene arancel, no tiene gravamen, no grava arancel. Ya a su séptimo y octavo, cuando, como en el Mercosur, es un arancel externo común, ¿sí? Al octavo dígito sí graban para cada uno de los países. Si importo arroz de China, un ejemplo, ¿no? En Argentina, y es el 10% del GA, el mismo porcentaje del gravamen arancelario tiene que ser en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Eso se llama arancel externo común. En la comunidad andina aún no hay este arancel externo común, es por eso que hasta el octavo dígito, obviamente, solo para ver las notas de sección, de capítulo, se incluye el dígito séptimo y octavo. Pero cada uno de los países al noveno y décimo dígito, ya el Ministerio de Economía y Finanzas, en nuestro caso, es el que pone los gravámenes arancelarios, ¿no? Y como les digo, hay mucho que hablar también al respecto porque, bueno, cada uno de los países, de acuerdo a su política comercial, política interna, utiliza esos aranceles que puede ser, es decir, supuestamente la subida de los aranceles es para proteger la producción nacional, pero yo lo veo de otro punto de vista, ¿sí? Si bien protege la producción nacional, pero ¿de qué? Si no producimos, si queremos ponerle prohibición, no prohibición, sino subida de aranceles a la ropa, ¿qué tipo de ropa producimos en Bolivia para que podamos ponerle un arancel del 40%? Si bien producimos, pero ¿qué tipo de calidad? ¿Se dan cuenta? Eso primero tiene que pensar el gobierno, o tenemos que pensar nosotros como profesionales que vamos a hacer de comercio exterior y comercio internacional. Entonces, la Organización Mundial del Comercio reemplazó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que era el GATT, ¿no? Que funcionó como acuerdo provisional desde 1948. Ya en 1995 se convierte en Organización Mundial de Comercio. Este acuerdo se ha dado en Marrakech, por donde se establece esta organización y obviamente se incluye lo que hemos hablado referente a fuera de bienes, servicios y propiedad intelectual. Sus funciones: administrar y vigilar la implementación de los acuerdos existentes, proveer un foro de negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales, cooperar con otras organizaciones internacionales para promover coherencia en la formulación de políticas económicas a nivel mundial y proveer
asistencia técnica en materia comercial para los países en desarrollo. Esto es lo que más ofrece la Organización Mundial del Comercio y aduanas. Comercio a todos los países, aduanas a todas las aduanas, en relación a asistencia técnica, ¿no? Más a los países en vías de desarrollo, en caso de Bolivia y Perú, por ejemplo, perdón, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, que tienen un poco más de privilegio, ¿no? Entonces, esto se da a nivel internacional y obviamente eso es lo que quiere. Muchos lo han catalogado la Organización Mundial del Comercio como algo de influencia política, pero en realidad yo no lo veo de esa forma. Otras instituciones que tienen que ver con el comercio internacional. Hablamos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, fundada en 1961, en la que los gobiernos trabajan de manera coordinada para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia de la globalización. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajan para entender qué es lo que sucede, o perdón, qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental, mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión, analiza y compara datos para realizar pronósticos de tendencia, fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas, tomando en cuenta el estudio que hacen a cada uno de los países en cuanto a la importación y exportación también de mercancías, en el aspecto socioeconómico de cada una de las economías y se realizan estadísticas. Este tipo de estadísticas, como muchos de los, hay organizaciones no gubernamentales que se dedican a hacer este tipo de estadística para análisis de mercado, como es el ITC o como es se me fue el nombrecito. Otra organización que hacen el estudio a nivel internacional, pero es un apoyo mayor que dan a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas a nivel internacional, justamente con la colaboración de la ODEC en cuestiones de estadísticas y el estudio socioeconómico y ambiental a nivel mundial. Tomen en cuenta que la importación de mercancías también está sujeta a la revisión de el medio ambiente, ¿no? Si es dañina, para la salud humana, para la salud animal, para la salud vegetal, si está prohibida o no el ingreso, entonces tenemos que darnos cuenta de todas las necesidades a nivel internacional en la importación o exportación de mercancías. Hablamos de la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que apoya a los países en desarrollo para acceder a los beneficios de una economía globalizada de manera más justa y efectiva, y los ayuda a equipararlos para enfrentar los posibles inconvenientes de una mayor integración económica. Para hacer esto ofrece análisis, creación de consenso y asistencia técnica. Esto les ayuda a usar el comercio, la inversión, las finanzas y la tecnología como vehículos para un desarrollo incluyente y sostenible. Estoy haciendo un resumen de estas organizaciones porque cada una podemos estudiarlas independientemente, pero a lo que he ido analizando, la mayor parte obviamente ofrece análisis y aparte ofrece apoyo y asistencia técnica, que es lo más conveniente para los países en vías de desarrollo. Hablamos de la PEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus siglas en inglés, que se estableció en 1989, con el fin de aprovechar la creciente independencia de las economías de la región. APEC tiene como objetivo crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Pero si hablamos del peso económico de la PEC y hablamos de los 21 países, son países desarrollados, señores, ¿sí? Voy a dar mi opinión cuando concluya esto respecto a estos organismos internacionales y al comercio internacional y a lo que afecta. Si bien tenemos estos organismos y todos tienen las buenas intenciones, tenemos que analizar nosotros como profesionales que esas buenas intenciones realmente sean buenas intenciones, ¿no?
Los tres pilares de la APEC son la liberalización del comercio y la inversión, facilitación para hacer negocios y la cooperación técnica. APEC promueve la transparencia y el establecimiento de mejores prácticas en los procedimientos y reglamentos relacionados con el flujo de bienes, servicios y capital en Asia y el Pacífico, la región más dinámica de años recientes. Hablamos de la ALADI, ¿no? Esto ya les he mencionado un montón de veces, es la Asociación Latinoamericana de Integración, es el grupo de Latinoamérica que cuenta con más de 20 millones de kilómetros y 510 millones de habitantes. Esto se dio en el Tratado de Montevideo de 1980. En algunos libros van a ver la TM80, que es el Tratado de Montevideo, donde se crea el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración. De esta Asociación Latinoamericana de Integración vienen los acuerdos de complementación económica que tienen cada uno de los países con el resto de Latinoamérica. En el caso de Bolivia tenemos la Comunidad Andina, que es el bloque comercial a la que pertenecemos. Tenemos el acuerdo de complementación económica AC36, que es con ustedes, que es con el Mercosur. Tenemos el AC22, que es con Chile, el AC66, que es con México, y el AC47 con Cuba, y el acuerdo bilateral con Venezuela. Entonces, estamos integrados y estos acuerdos de facilitación del comercio nos ayudan, obviamente, a tener preferencias. Importo de Paraguay, perdón, de Colombia, ropa, 40% de gravamen arancelario. Sí, pero necesito certificado de origen. Presento el certificado de origen, la agencia despachante de aduana pone CAN en una casilla que dice preferencias arancelarias y automáticamente el sistema hace que no pague el 40%, solo pago el 14.94 del IVA, ¿no? En cuestiones de liquidación. ¿Me conviene? Sí, porque es preferencia arancelaria que dentro de Latinoamérica nos están dando o nos estamos dando entre los países miembros, ¿no? No es lo mismo que si traiga de China y me presentan el certificado de origen, no me sirve, pago el 40% más el 14.94, entonces pago un 70%. ALADI propicia la creación de áreas de preferencia, ¿no? De lo que les mencionaba, y estas áreas de preferencia obviamente están en referencia a las preferencias arancelarias generales, a los acuerdos de alcance regional y a los acuerdos de alcance parcial. Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial están dentro del artículo 6 y 9, perdón, pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del comercio. En realidad, todos los países dentro de estos acuerdos tienen su propia normativa. Para explicarles un poquito, dentro de la Organización Mundial dentro del acuerdo que tenemos con Chile, por ejemplo, el AC22, ellos dicen, ya no hagamos un acuerdo. El acuerdo está ya fijado en la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, tomemos esa normativa, para que lo apliquemos dentro de nuestros dos países. Pero otros prefieren hacer su propio documento en relación al acuerdo que tengan. La Organización Mundial de Aduanas, importante para nosotros, es un organismo intergubernamental independiente cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible que quisiéramos todos, ¿sí? Latinoamérica no está muy bien vista en relación a la parte de honestidad, transparencia, ¿verdad? La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y actualmente cuenta con 183 miembros, siendo la única organización intergubernamental mundial idónea para abordar materias aduaneras, ¿no? Esto aglutina a todas las administraciones aduaneras. Esto se los voy a dejar porque, bueno, es para que lo tengan ustedes en relación a la Organización Mundial de Aduanas. Es el organismo con más apoyo que da a las diferentes administraciones de aduanas del mundo, de cada una de las aduanas, pero lo que yo quería comentarles es si bien analizamos cada uno de estos organismos internacionales, y incluyo al Banco Mundial, incluyo al Fondo Monetario Internacional, incluyo a las Naciones Unidas, en la relación de que sí
son organismos que realmente apoyan o no a las pequeñas y medianas empresas y a los países en vías de desarrollo. ¿Sí? Esto que quede para ustedes como una consulta que yo les estoy haciendo para la siguiente clase, para que podamos hacer un poco de diálogo respecto a los organismos internacionales. ¿Qué creen ustedes? Mi perspectiva, falta 2 minutos, mi perspectiva para mí es que no. ¿Sí? Viendo todo lo que he estudiado referente a los organismos internacionales y el apoyo que dan, lamentablemente cada uno se beneficia como quiere. ¿Sí? Si bien tenemos acuerdos dentro del mundo, ¿sí? Tenemos estos organismos que supuestamente nos van a defender en cualquier situación de litigio internacional. En realidad, para mí, mi parecer, se aprovechan de los países menos desarrollados porque imponen ciertas barreras a la exportación o importación de ciertos productos que a ellos les conviene, ¿sí? Si importo a Europa, sí o sí me van a abrir las puertas para productos o materias primas. Pero si quiero importar algo que ya está, que tiene valor agregado, me van a negar si ellos producen, ¿sí? Solamente dense cuenta eso. Materia prima sí nos permite, pero si queremos producir algo, ahí nos deja, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quieras tal vez comentar o alguien tiene alguna consulta? Para que no nos volvamos a conectar, estudien lo que les he pasado. Les voy a pasar un video un poquito más amplio relativo al comercio internacional para que tengan un análisis mejor. ¿O quieren volver a ingresar para que hagamos las preguntas? ¿Qué dice Nito? Ya nos queda un minuto. No, yo sugiero de que lo dejemos para la próxima clase antes que comience yo, poder hacer una consulta, si ellos tengan posibilidad y tiempo de poder hacer un repaso general sobre todo lo que vamos bien. Excelente, muy bien, se los quiere mucho, bendiciones, se va a cortar. Que pasen bien Bueno, y feliz Día del Padre, aunque sea en Bolivia, pero igual a todos los papás de Argentina. Chao. gracias, Víctor, igualmente para vos. Que la Gracias. pase bien. Chao, chao. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.